Un zoom a la ciudad. Entrevistas con el psicoanálisis. Un programa de la ANEL Medellín. Buen día, buena tarde, buena noche a todos los que nos ven y nos escuchan desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. Mi nombre es Marlon Cortés, asociado a la ANEL Medellín, y soy el conductor del programa Un zoom a la ciudad, entrevistas con el psicoanálisis. El día de hoy tenemos una invitada especial, María Cristina Giraldo, que es AME de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la ANEL Medellín. Bienvenida, María Cristina. Muchas gracias, Marlon, por la invitación a ti y a los integrantes de la Comisión de Medios de la ANEL Medellín. Un gusto estar acá. Bien, María Cristina, el tema que nos convoca hoy tiene que ver un poco con algo que alguien podría decir que no es psicoanálisis, pero bueno, el asunto es que usualmente el psicoanálisis, digamos, se le circunscribe al consultorio, ¿sí? Pero incluso el mismo Freud escribió sobre antropología, sobre educación. Es decir, existe un psicoanálisis por fuera de los consultorios. Digamos, la pregunta explícita es: ¿qué psicoanálisis existe precisamente por fuera de los consultorios? Bueno, Marlon, Freud escribió también El malestar en la cultura, y con Lacan, por supuesto, podemos pensar al psicoanalista en la ciudad, no como algo que no sea psicoanálisis. El psicoanálisis en extensión está orientado por el psicoanálisis puro, por el psicoanálisis en intención, no es sin orientación. Jacques Miller, en cuestión de escuela, lo dice muy claramente, dice que la escuela es un ser ambiguo que tiene alas analíticas y patas sociales. Eso me parece que es una figura magnífica porque produce una perspectiva doble, una hacia el discurso analítico y otra hacia el discurso del otro social, que siempre tiene mucho de amo. Entonces, bueno, del lado de las alas analíticas están todos los dispositivos de formación del analista en la escuela, que en nuestra orientación sabemos que un analista no se forma en el aislamiento, sino en la transferencia de trabajo con otros. Es decir, ponemos a prueba con otros la práctica, la formación, la posición analítica, la práctica del control. Y del lado de lo social, el discurso analítico es el único que excluye la dominación, es decir, se opone al discurso del amo. Entonces uno se pregunta qué semblante que parezca de sumisión conviene que permita conversar con el amo, pero para subvertirlo, que es muy distinto. Es decir, aparentemente nos sometemos a él, como bien dice Millet, pero para subvertirlo. Ahí está el arte del bien decir del psicoanálisis. María Cristina, no sé si te escuché bien. ¿Por qué dices que es el único que subvierte al amo? Porque no hay dominación. El discurso analítico, a diferencia de los otros discursos, el discurso de la universidad, el discurso de la histérica y el discurso capitalista, no hay dominación en el discurso analítico. La relación con el saber en el discurso analítico, a diferencia de los otros discursos, es una relación con el saber absolutamente agujereada. Es como la relación con el saber inconsciente, que es un saber que no se sabe. Puedo dar cierto ejemplo de ello para que se entienda, ¿no? Para ilustrarlo. Claro. Sí, o sea, por ejemplo, sabemos que las políticas de salud mental en Colombia, como en otros países, están definidas por las neurociencias y tienen mucho de amo, de adaptación, de soluciones para todos, de clasificación, de evaluación.
en una institución educativa que por supuesto tiene que, podríamos decir, someterse a este discurso, está la Secretaría de Educación, etcétera. En algún momento nos pidieron que tenían interés en que les habláramos del goce, pero que había que presentarlo de la buena manera para que no se lo rechazaran. Entonces yo les propuse que lo pusieran y lo presentaran como lo imposible de educar. Es la manera, digamos, de subvertir. Por supuesto, en la Secretaría pensaron que íbamos a hablar de problemas de aprendizaje, no tiene nada que ver. Pero son formas, digamos, de aceptar que eso es así, o sea, no vamos a cambiar eso que ya está establecido, pero se puede subvertir, y a veces las lógicas institucionales que se orientan de otra manera hacia lo singular de los sujetos, de los jóvenes, por ejemplo, que en este momento es tan importante. Ser dócil al joven, instituciones que logran ser dócil al joven, de alguna manera pueden hacer esa maniobra. Es una maniobra muy valiosa. María Cristina, ¿sí? ¿Para qué subvertir al amo? Bueno, porque es la manera que tiene el psicoanálisis de intervenir en lo social. Es la manera que tiene, no hay otra. En lo social, no, en todo lado, ¿no? En todo lado, por supuesto, pero digamos que las patas analíticas pueden estar más firmemente establecidas sobre el discurso analítico. Eso no quiere decir, para usar palabras de moda, que estemos vacunados contra los funcionamientos grupales y contra funcionamientos ligados al amo. No, en la escuela también se da eso, pero tenemos, digamos, cierta autoridad analítica para hacer con ello. Pero afuera de la escuela, afuera del consultorio, reservado para nuestra práctica analítica, tenemos que vernoslas con otros discursos también y encontrar la manera de conversar con ellos sin perder nuestra singularidad. Por ejemplo, el discurso del amo ganó consistencia durante la pandemia en su pacto con el discurso de la ciencia. Es un mixto que se llama, o al que hemos llamado amo sanitario. Y quiero ser muy clara en esto, no me refiero en absoluto a los médicos y al personal de salud. Yo pienso que ellos han puesto el cuerpo, y más que el cuerpo, el deseo. Yo creo que lo que hemos podido hacer fundamentalmente con esta pandemia se debe a los médicos, a los hospitales que han creado condiciones, más que a las medidas de salud que sabemos que están bastante embrolladas con una vacunación lenta e ineficiente. Pero digamos que pese a eso, tenemos el proyecto de la reforma a la salud que atenta contra las formas de contratación de los médicos, justamente los que han sostenido y han puesto el cuerpo por la salud en Colombia, y concentra el poder en unas cuantas empresas prestadoras de servicios de salud, es decir, que el gobierno se sirve de los médicos para que sostengan el sistema de salud en la pandemia, pero responde de esta manera que no les da soporte alguno y los sume en la precariedad. O sea, es increíble y es inadmisible. Yo pienso que es justo que esto se denuncie, se devele en las marchas democráticas que se están haciendo. Diríamos que el amo sanitario intenta reducir a cuerpos silentes, maniobrables, manipulables, en la lógica del para todo, y donde nos volvemos una cifra estadística. Eso, ¿no? Ustedes ven las curvas que aparecen todos los días en la tarde sobre números de contagiados, números de muertos, etcétera, etcétera. Estamos reducidos a una cifra, y como estamos reducidos a una cifra, se cree que somos domeñables, y eso no es así. De manera que poder hablar sobre esto, ponerlo en palabras, poder interrogarlo en los espacios adecuados para ello y de la manera adecuada, que pueda agujerear y hacer inconsistir ese discurso, es una manera, digamos, de intervenir. Freud y Lacan, los dos,
son ejemplos de que el psicoanálisis conversa con otras disciplinas. Sí. Los psicoanalistas, Freud y Lacan conversaron con sociólogos, con médicos. ¿Qué conexiones son posibles precisamente entre el psicoanálisis y otras disciplinas? ¿Cómo es posible hacer esa conversación? Yo creo que se ha dado un salto lógico de Freud a Lacan, y yo diría de Lacan a Miller. Me gusta mucho una figura que tiene Jacques-Alain Miller, de nuevo Miller, que presenta las conexiones del psicoanálisis en perspectiva de esta manera. Dice, el psicoanálisis tenía tíos y tías, primos, primas, ancestros de todo tipo, nietos, y ahora está viudo, huérfano y estéril. Es magnífico, porque con Freud estaba colmado de conexiones, todas las que tú enumeraste, la antropología, por ejemplo, y fue necesario porque la invención de un discurso, que fue lo que él hizo, y su manera de darle un lugar y un estatuto en la cultura fue ese. Era necesario, digamos, en ese primer momento. Con Lacan, en cambio, se fue hacia lo más singular, y uno puede ver, por ejemplo, que Lacan retoma la lingüística de Jacobson, por ejemplo, pero la transforma. La transforma en un S1 sin conexión con el S2, que le daría sentido. La transforma, digamos, el enunciado y la enunciación de Jacobson en el dicho, que sería un poco como Roland Barthes trae en la fotografía el stadium, digamos, que sería como lo que le da armonía a la imagen fotográfica, también al decir, dice la verdad, dice todo, pero el decir es como el punto que de alguna manera contiene efectos de real y viene como una flecha, digamos, a agujerear esa supuesta armonía y ese supuesto dicho, digamos. Entonces, ahí ya hay una transformación de la lingüística. Sí, es decir, toma de Jacobson, sin duda, pero lo transforma completamente. Entonces, ya no es una conexión donde el psicoanálisis pierda su singularidad. Yo creo que ese es el punto. Es un poco también como sucede en un análisis, en el decurso de un análisis. Al comienzo están las identificaciones del ser para el otro, podríamos decir las conexiones, para utilizar tu expresión, pudiéramos decir con la novela familiar. Ahí están las conexiones, pero uno se va desfamiliarizando. Y en ese sentido se tiene que desfamiliarizar para poder llegar a lo más singular. Cierto que en última instancia el nombre de lo más singular, de lo irreductible, es el Santum. Pudiéramos decir que el psicoanálisis como discurso a nivel epistémico, clínico y político también ha tenido ese salto lógico de las conexiones primeras a la cultura, a esto que Miller llama viudo, huérfano y estéril, es decir, la más absoluta singularidad. Pero María Cristina, a ver si te estoy entendiendo bien. Digamos como que a donde vamos es a que el psicoanálisis subraye su singularidad y llegue a... No sé si estás diciendo eso, y llegue a no conversar con las otras disciplinas. No dije mudo. Dije singular. Quiero decir que se relaciona con las otras disciplinas, pero a partir de su singularidad, de una posición singular, sin perderla. ¿Sí? Sin llegar a acuerdo. No, se puede conversar con el otro en el desacuerdo. Eso sería muy importante el día de hoy. O sea, desfamiliarizarse no es aislarse. No, la soledad, digamos, no es aislarse, hay un tipo de soledad de lo más singular, y que es, digamos, un poco lo que algunos dicen ser raro.
cerrado, quitándole la patologización que a veces se hace de eso, es ser muy singular, es una singularidad irreductible, pero poderse vincular y hacerse un lugar en el otro, desde ahí cambia completamente las cosas, hacerse un lugar desde las identificaciones al otro para ser aceptado. Son dos lógicas distintas, ¿cierto? O sea, la soledad del santón es muy distinta, digamos, a la soledad neurótica, que se llena, como hacen los bulímicos, con cualquier cosa que haya a mano. Claro. María Cristina, en la ANP existe algo llamado acción lacaniana. Según tengo entendido, de algún modo, desde ese lugar se propende por ciertas conexiones del psicoanálisis con lo social. ¿Sí? Digamos, ¿qué ha pasado con eso? ¿Cómo ha sido? Yo pienso que... Sí, perdón, te escucho, sí. ¿Cómo ha sido el transcurso de eso que estamos llamando acción lacaniana? Sí, yo creo que se refiere un poco a lo que es la extimidad del analista. Cuando hablábamos ahora de la conexión con otros discursos, el psicoanálisis es extimo a esos discursos. Extimo no es lo mismo que externo. Puede, digamos, ser un discurso más en la cultura, pero diferenciado. No se confunde con los otros. Y estamos muy atentos en las escuelas a nivel político a que así sea. Eso no nos impide conversar, no nos impide discutir, no nos impide ponernos de pie para oponernos a lo que puede atentar contra la práctica del psicoanálisis y contra la pervivencia del discurso analítico, como pueden ser las formas dictatoriales, fascistas, no democráticas. Pero nuestra democracia no es la misma que la democracia del otro social, que tiene un poco el para todos, digamos. Sin embargo, el régimen democrático es el que más conviene a la práctica del psicoanálisis. Entonces, qué sé yo, con relación a Marine Le Pen en Francia, la escuela se puso de pie en contra de que tuvieran el fascismo, digamos, en el gobierno francés. Y eso está bien. Es decir, a través de eso uno tiene que ver, de alguna forma, tomar posición no es lo mismo que ser partidista, digamos, que ser partidario de un partido y y politizar la escuela, no tiene nada que ver con eso, pero es tomar posición en relación a la democracia. Por ejemplo, ese es un punto con relación a la acción lacaniana, bueno, es lo que le da al acto analítico las consecuencias que puede tener en la sociedad. De nuevo, las patas analíticas y las alas analíticas y las patas sociales. De nuevo, la relación moebiana entre el psicoanálisis puro que orienta la extensión del psicoanálisis. Es muy interesante cuando una institución, y podemos trabajar es a través de las instituciones, pues si no el otro social es como una cosa etérea. Y las instituciones, cuando trabajamos desde ahí, logran consentir hacer transferencia al discurso analítico. Es impresionante lo que se logra realmente. Es lo que permite el psicoanálisis, por ejemplo, hacer legible las lógicas institucionales, la manera de hacer desde las lógicas institucionales para oponerse al amo, por ejemplo, al amo educativo cuando son instituciones educativas, ¿no? Entonces ese es el punto, ¿cierto? Es decir, se apunta a la singularidad, por ejemplo, de cada joven en una institución educativa y la institución logra ser dócil a esa singularidad, ¿no? Tiene una serie de presupuestos como todas las instituciones, pero finalmente es dócil a eso más singular y ahí va bien. Entonces, digamos que se logran ese tipo de cosas que son muy importantes. Ya a nivel de la escuela, Acción Lacaniana está a cargo de Sofía Guaraguara, que es una
colega radicada en Suiza, es una colega de Cochabamba, en Bolivia, radicada en Suiza, y de María Elena Lora, que es la vicepresidenta actual de la ANEL. Y en Acción Lacaniana, ya a nivel más macro, hay una interconexión, digamos, entre el psicoanálisis, pensando situaciones actuales, la pandemia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, bueno, permanentemente es eso, ¿no? Es decir, esto está inscrito dentro de lo que es la formación en la escuela, no la formación, es decir, a esto de Acción Lacaniana se convoca al que quiera, al que le interese el psicoanálisis, que piensa el psicoanálisis de una u otra cosa. Ana Cristina, en toda la entrevista has dicho, no sé, 3, 4 veces una expresión parecida a en contra del amo o en contra de posiciones dictatoriales. Me suena curiosa la expresión en el sentido de, es como, te voy a sugerir como una expresión, porque los jóvenes, digamos, también enarbolan esa bandera de en contra y insultan al amo, Digámoslo, el psicoanálisis de algún modo es fraterno y hermano a esa juventud, o en qué sentido sí y en qué sentido no. Creo que la última conferencia, esa vez por Zoom desde la LP, a partir de un libro que publicó Andrés Borderías, que fue presentado y estuvo en Miller, fue muy clara la orientación, yo diría, de ser dócil, en ese caso al trans, podemos escucharlo al joven también, ¿no? Podemos ver la posición del analista ligada a la docilidad que no es servidumbre, hay que diferenciar eso. ¿Y la diferencia? La servidumbre tiene que ver con el amo. Etienne de la Boétie hablaba de la monstruosidad y lo decía así, que es la servidumbre voluntaria, porque está hecha de seres serviles al amo, y son serviles porque esperan el poder y son cobardes porque, bueno, se someten para que les den poder. De eso hemos conocido y él lo dijo desde 1500 y pico, o sea que fue un visionario, podríamos decir. De manera que es muy distinto la posición servil, que es esa, a la posición dócil. Algún periodista, investigador de política nuestro bastante fuerte, hablaba de un pensador chino, no dijo quién y yo no lo pude ubicar, no lo logré rastrear. Pero decía que el que elige el poder, elige cabalgar un tigre por toda la vida, porque si se baja del tigre, el tigre lo devora. Digamos que el tigre es la servidumbre voluntaria. Así que bueno. Pero Cristina, te fuiste para la servidumbre voluntaria, te preguntaba precisamente por lo contrario, el espíritu rebelde del joven. Yo diría que no es rebelde. Dale. En psicoanálisis diferenciamos la rebeldía de la subversión. La rebeldía vuelve al mismo lugar. La subversión transforma. Y yo creo que los jóvenes buscan transformar. Vale, Cristina, creo que ya es la última pregunta. Sí. Abriste una diferencia, me parecería interesante que hablaras un poco más de la diferencia entre rebeldía y subversión. Me parece importante eso. Sí, yo pienso que lo que busca la rebeldía es cambiar el mundo para que no cambie nada. Pero lo que busca la subversión es transformar. Por eso el psicoanálisis es fundamentalmente subversivo, no revolucionario. Subversivo, transforma.
hacen consistir el discurso del amo, hacen consistir, digamos, posiciones de poder que de alguna manera atentan contra el psicoanálisis mismo y contra su práctica. Eso es subversivo, o sea, busca un cambio, una transformación, no dar vuelta en redondo, digamos, que es un poco el circuito pulsional. Uh-huh. Está bien, María Cristina. Muchas gracias. Nos acabó el tiempo. Esperemos que esto sea visto y oído en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora, y bueno, alguna resonancia seguro va a suscitar. Gracias, María. Muy bien. Con el mayor gusto, Marta. Chao, chao. Hasta pronto. Chao.